¿Cómo crees que te llamemos? Fede. Fede, sí. Maestro ágil. Muy bien. Maestro. Fede, ¿cómo vas? Bien, bien. Bueno, más o menos. Hoy me enteré que tengo un hueso fracturado de la mano. Todos los días se vive algo nuevo. Hoy pensaba, ¿soy muy guapo o no tengo sensibilidad? Eh. No sé. Una de las dos, ¿no? Una de las dos, sí, sí. Como que te faltó implementar ese método. Mucha programación. Mucha programación. Mucha programación. Sí, pero no, contento. Bienvenidos a Ten Pines. Quería aprovechar y regalarles este libro que escribí en 2019. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por el Hermoso. libro. Me encanta. Se llama Desarrollo de Software Ágil. Por Federico Por Supa. Federico Supa, también ¿Es Z. usted? Fede Z, acá. Z, Juli Z. todo Z. Sí, bueno, lo escribí, yo siento que lo escribí hace bastante. Lo que quise hacer quise describir cómo trabajamos de manera ágil dentro de Ten Pines de la manera más sencilla posible, ¿no? Entonces, describí un flujo desde el momento en el que uno piensa y descubre qué es lo que tiene que hacer, hasta que lo planea de alguna manera, hasta que lo rompe en pequeños incrementos, en historias de usuario, lo mete dentro de iteraciones y lo construye con calidad técnica. Entonces, ese era mi objetivo, ¿no? Que una persona que empieza a trabajar con Scrum, con XP, entienda la manera de trabajar ágil. Bien. Justo antes de la pandemia, vino la pandemia, imprimí algunas copias que quedaron todas en cajas durante 2 años. Y ya hablando de la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia nos obligó al encierro y al trabajo remoto. Yo no sé si acá en Ten Pines ya trabajaban de manera remota o no, pero ¿cómo, o si viste que eso si eso afectó a lo que estabas comentando, ¿no? Los flujos o cómo es el trabajo ágil, ¿no? Sí, sí. ¿Y el trabajo remoto impacta o no impacta en el desarrollo del software? Sí, te cuento un poco cómo lo vivimos dentro de Ten Pines y también dentro de los equipos, ¿no? Yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas trabajar de manera remota. Nosotros acá en Ten Pines siempre tuvimos la política de que vos podías trabajar desde donde quisieras, ¿no? Porque vos sos la persona que mejor sabe cómo administrar tus tiempos, ¿no? Entonces, eso de trabajar desde casa ya existió desde siempre acá. Pero estábamos muy acostumbrados a venir a la oficina y yo creo que tiene que ver con la manera en la que estábamos acostumbrados, era la lógica de trabajo en ese momento, ¿no? Yo, por ejemplo, venía 3, 4 veces seguro, Sí. y alguna vez me quedaba, pero es porque siempre desde que empecé a trabajar era la costumbre, ¿no? Siempre lo hice de esa manera. Yo creo que la pandemia fue un cambio radical, ¿no? Nos pegó a todos, a todas las empresas, pegó a la cultura. Yo creo que dentro de Ten Pines, de la manera en que se sintió, es que acá existía un lugar en donde nos juntábamos, ¿no? Traíamos comida, nos juntábamos a programar, hacíamos cosas, y eso culturalmente nos afectó, ¿no? Después de la pandemia el mundo fue diferente y Ten Pines también. Eh, no sucede tanto, los jóvenes son diferentes, por ahí valoran otras cosas, y la oficina, si bien existe, no tiene la vida que tenía antes de la pandemia. Ahora, a nivel de los equipos, ¿qué es lo que pienso yo a nivel de los equipos y cómo trabajan? Yo creo que hay algunas cosas que está bueno hacer en persona, como sentarse a diseñar, ¿no? Para mí, sentarse a pensar una solución. La dinámica de la comunicación no es la misma, ¿no? Cuando te sentás con un equipo, participás, haces actividades, ¿no? Diseñan todos en un pizarrón. Se producen charlas entre diferentes personas muy rápidas, que es imposible que eso suceda Remotamente, sí. remotamente. Fluye de otra forma físicamente las personas. Exacto. Que están juntas, digamos. Exacto. Otra sinergia también. Tal cual. Entonces yo creo que el equipo ahí tienen que ellos mismos decidir, bueno, a ver cómo podemos hacer para trabajar de la mejor manera, ¿no? Algunas veces está bueno quedarse y trabajás muchísimo más desde tu casa. Y otras veces está bueno venir y tener hacer ese tipo de actividades que la verdad me parece que son más productivas y también generan otra dinámica y otra forma de relacionarse entre los miembros del equipo. Y eso que dijiste recién, que cada equipo decida, digamos, qué quiere hacer, ¿eso
es uno de los pilares también de la agilidad, ¿o no? Yo veo que sí, porque el equipo es el que mejor conoce cómo está trabajando, cuáles son sus problemas, qué es lo que tiene que mejorar, cómo trabajar de la mejor manera posible. Entonces darles esa autonomía y darles ese empoderamiento a los equipos para que ellos decidan de qué manera trabajar, para mí es parte de la agilidad, es parte de la autonomía que querés lograr. Nosotros está muy embebido dentro de nuestra cultura. Yo creo que es como mejor, uno de los pilares, ¿no? de este trabajo ágil, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de lo que hablamos con Hernán, que vos también hiciste hincapié, que hablan bastante de la confianza, ¿no? Sí, va a decir. ¿Por qué hacen hincapié en la confianza? Porque para nosotros la confianza está abajo de todo, ¿no? Y es lo que soporta que el resto de las prácticas y el resto de la forma de trabajar de Tempines funcione, ¿no? Para mí que vos confíes no solo en que es una buena persona, ¿no? Que no te va a esconder información, sino también en que sabe hacer su trabajo, es la base que te permite crear los equipos, que te permite trabajar de esta manera. ¿No? Entonces, sí, nosotros hablamos muchísimo de la confianza, es uno de nuestros pilares y para mí está, sí, como te decía, me repito, es lo que te permite que todo el resto de las prácticas que tenemos, de las actividades que hacemos, funcione bien. Y estos equipos, ¿vos te referís a equipos de desarrollo, equipos de producto, equipos de... o son lo mismo? ¿Cómo? Sí, medio que son lo mismo. Sí, nosotros tenemos todos equipos que hacen desarrollo de software. Lo que sí vengo viendo y estudiando y me interesa desde hace un tiempo. No hace tanto tiempo, ¿no? Empecé a aprender hace 3, 4 años. Me interesa mucho esto de los equipos de producto, ¿no? El modelo de producto y dentro del modelo de producto, ¿no? Estos equipos de producto. No sé si escucharon, ¿ustedes escucharon lo que son equipos de producto? Capaz que nuestros televidentes no, Claro. o por lo menos yo creo saberlo a lo que te referís, pero uno siempre aprende cosas nuevas. Correcto, sí. Yo Así creo, yo creo que trabajé en un equipo de producto, creo, capaz que no estoy seguro, pero yo, por ejemplo, por equipo de producto me recuerdo cuando trabajé por una empresa que desarrollaba su propio producto. No éramos parte de una consultora que trabajábamos aparte Claro. y el producto nos venía ya predefinido, sino que nosotros colaboramos internamente en la definición y en el alcance de ese producto. Le podíamos ir modificando y agregando nuevas funcionalidades, etcétera. Yo entiendo eso. Sí, Puede tal ser cual, mejor, claro. es eso, Ok. sí, sí. Pero bueno, yo creo que nosotros todos trabajamos en equipos que finalmente construyen algún producto. Pero algunos trabajan construyendo funcionalidades, ¿no? Hay otra área, ¿no? El área de negocios que se encarga del qué, que se encarga de definir los objetivos. Y para alcanzar estos objetivos dice, bueno, tendríamos que construir estas funcionalidades o desarrollar esta solución y ahí se la pasa a otro equipo que solo está encargado del output, ¿no? Solo está encargado de desarrollar funcionalidades. Su definition of done termina ahí, su trabajo termina ahí. Cuando desarrollé alguna Bien. funcionalidad, ya terminé. Y a mí me parece que esta no es la mejor manera de trabajar, ¿Por qué? ¿no? Porque yo siento que la mejor manera de trabajar es en estos equipos que entienden de las necesidades del negocio, entienden de sus usuarios y su contexto, qué problemas existen, ¿no? Y diseñan en equipo, ¿no? Con gente que es gente de negocio, gente de diseño, gente técnica. Diseñan desde el principio experimentos para testear esas soluciones, ¿no? Yo siento que es un gran problema en muchas organizaciones que se incluye a la gente técnica, a los desarrolladores, muy tarde dentro del ciclo de desarrollo, ¿no? Hay otras áreas que piensan, Por bueno, ejemplo, ¿qué sería introducirlos tarde? introducirlos tardes hay otra área, por ejemplo el área de negocio que dice, bueno, existe esta oportunidad, entonces involucra por ahí a Product Owner, Product Manager, gente de diseño, ¿no? Y piensan soluciones y después de que pasó bastante tiempo le dicen a un equipo donde finalmente hay desarrolladores, le dicen, che, habría que desarrollar esta funcionalidad. Y los desarrolladores dicen, che, pero esto no se puede hacer, Pará, o esto es carísimo. Y antes te agregan en 2 meses.
Sí, Claro. Además, y en 2 meses. O en un cubo. Bueno, sí, la Te unidad bajan de los tiempo que tickets, quiera. digamos, te le bajan bajan el los tiempo. tickets, Claro. Exacto. Pero sí. le mandan los tickets de gira a los desarrolladores. Exacto, exacto. Así Al como ya está. desarrollador le llegan Es esto los... lo que tienen que hacer. Es Listo. esto lo que tienen que hacer. Es como si el desarrollador fuera una maquinita que Sí. lee un ticket Sí, y escupe código. escupe código. Y escupe código. Un mono con Sí. teclado. Claro, y para mí eso tiene mucho desperdicio, ¿no? Para mí se trabaja mucho mejor cuando se incluye a las y los desarrolladores Ujú. en el momento de la detección de la oportunidad, de la priorización y en el diseño de las soluciones, ¿no? Porque es esas personas que conocen de la factibilidad técnica, ¿no? Que conocen cómo desarrollar, te pueden decir muy rápidamente, vayamos por este camino, exploremos esta otra cosa. ¿No? Para mí estos equipos son los equipos que mejor funcionan, son los que trabajan son equipos cross-funcionales Sí. con todas estas cosas, que diseñan experimentos, que los testean, que miran las métricas después, funcionó, no funcionó, y de acuerdo a eso diseñan otros experimentos. Cuando decís experimento, te referís a un software funcionando. Bueno, esa es una muy buena pregunta, no siempre, ¿no? Porque para mí el experimento que vos desarrolles tiene que estar directamente relacionado con la cantidad de evidencia que vos tengas al respecto. Muchas veces, lo que les quiero decir en otras palabras, muchas veces desarrollamos software, desarrollamos ese famoso MVP, Ujú. y cuando realmente no tenemos ninguna evidencia de que eso sea realmente un problema, de que alguien lo quiera usar, ¿no? De que haya mercado, existen muchas maneras de hacer discovery que son mucho más eficientes, mucho más baratas, que nos permitirían recolectar algo de evidencia, ¿no? Y que a partir de esa evidencia nosotros decidamos, che, ¿vale la pena construir este software o no vale la pena hacer este experimento que involucra software? Que siempre es más caro, porque construir software es más caro. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Sí, pero es que está siempre, o sea, en todos los equipos nos pasa, ¿no? Que muchas veces desarrollamos funcionalidades o desarrollamos un MVP, nos ha pasado a todos y después realmente no lo usa nadie, ¿no? O muchas veces cuando el equipo no es un equipo que desarrolla funcionalidades ni nos enteramos. Pero cuando nos enteramos resulta que, bueno, no era un problema, no lo usa nadie, no les ha pasado que se preguntan, che, pero ¿por qué no lo usa nadie? No, realmente a nadie le interesa, está buenísima y muchas veces lo hicimos re bien el software, está re bien hecho, tiene una calidad técnica increíble. Claro. Y nos amargamos porque no lo usa nadie. Un ejemplo increíble de esto, que yo lo vi porque he estado leyendo bastante, no sé si recuerdan que Amazon sacó un teléfono que se llamaba Fire. Sí. Es un... Sí, el Fire. Bueno, Amazon estuvo 2 años desarrollándolo, gastó una cantidad enorme de dinero y cuando lo usó, finalmente lo largó, no lo usa absolutamente nadie. ¿Qué año fue? No. Creo que es medio coetáneo con el Kindle, ¿no? Parece que 2015, apareció- por ahí. Creo, si no recuerdo bien. Sí, sí. Entonces, Jeff Bezos dijo, bueno, seguiremos experimentando, seguiremos Ujú. trabajando, pero la pregunta es, ¿podrían haber experimentado de otra manera? Evidentemente gastaron muchísimo dinero, quedaron millones de teléfonos Ahí sí. hechos, Sí. disponibles y realmente no funcionó, Ah, no veo la luz. no vio la luz. Sí. Recién dijiste algo que es interesante, quiero retomar. Vos podés hacer un MVP, por ejemplo, un software que está re bien hecho, pero no lo usa nadie. O sea, más allá de que quizás la calidad técnica sea, bueno, muy buena, eso no significa que el producto sea exitoso. Sí, tal cual. No significa que realmente resuelva un problema, que haya usuarios interesados o que haya un mercado, ¿no? Que haya suficiente cantidad de gente dispuesta a pagar por tu solución, ¿no? Y está lleno, ¿no? del cementerio de soluciones realmente Entonces- bien hechas, ¿no? Con una arquitectura que soporta millones de usuarios, bien testeada, bien diseñada, que muere por no ser usada. Y te lo pregunto de otra forma. Entonces, ¿no importa la calidad técnica? Qué pregunta O qué más para alguien que viene de Ten Pines. ¿O qué es más importante? Ah, eso también, bueno.
Es un temita que recurrente acá de la calidad Bueno. técnica de Empine. Sí, por Sí, supuesto, sí, sí. sí. No, para mí es súper importante, ¿no? La decisión que tenés que tomar es desde cuándo es importante, Ah, mira. ¿no? Y para mí el punto es darse cuenta de que vos vas a construir algo sobre el cual ya tenés suficiente evidencia para pensar que es algo que vas a seguir construyendo durante mucho tiempo. Ok. Entonces, ese es el momento en el que vos te das cuenta, che, yo tengo software y este software, ¿no? Lo voy a tener que mantener durante mucho tiempo y voy a tener que seguir haciendo muchos experimentos de software. Entonces, desde ahora en adelante, yo quiero construir algo que pueda incrementar de la manera más barata posible. Bien. ¿No? Entonces, ese es el momento en donde yo digo, bueno, ahí tengo que poner especial énfasis en la calidad técnica, en que esté bien hecho, en que esté bien testeado, Ok. ¿no? Eso te voy a preguntar un poco. ¿Cómo es? ¿Cuáles son parámetros de calidad? Decís, ok, esto tiene calidad, esto no. Bueno, para mí, si hablamos de calidad técnica, Sí, técnica. para mí es algo que esté bien diseñado, ¿no? Que tenga buenas abstracciones, buenos Ujú, nombres, ¿no? Que no esté, que tenga responsabilidades claras, ¿no? ujú. En cada una de esas abstracciones. Para mí ese es uno de los puntos fundamentales y después que tenga una estrategia de testing automatizado Sí. consistente, ¿no? Que tenga test automatizados que te permitan ejercitar tu código todo el tiempo y recibir el feedback a tiempo, ¿no? Para mí esas son las dos cosas que yo veo, bueno, este software yo siento que tiene calidad técnica y me siento cómodo para seguir trabajando en él sin que Ujú. aumente el costo considerablemente, ¿no? Yo tengo una pregunta, puedes responderlo o no. La verdad, yo no tengo la respuesta, Ujú. tampoco. ¿Existe alguna forma eficaz de enseñar a diseñar, por ejemplo? ¿Cómo enseñas a diseñar software? Bueno, yo creo que esa pregunta, yo me siento que es más para Hernán que para Es mí. docente. Sí, sí, sí. Que él está siempre pensando en cómo Sí. diseñar y cómo pensar software. Para mí, yo te doy mi respuesta personal. Yo creo que el diseño uno lo aprende diseñando, pero también trabajando con gente que es Claro. buena diseñadora Claro. y que cuando uno pensó en un problema y en la solución, viene esta persona, ¿no? Y te da feedback o ves cómo lo diseña, ¿no? Sí. Para mí, por lo menos, el aprendizaje, yo no Ujú. lo aprendí en la universidad, yo creo que lo aprendí en Tempines, trabajando el diseño, aprendí acá muchísimo. Y tuvo que ver con eso, ¿no? Para mí, Ujú. con hacer pair programming, trabajar y ver cómo piensa las soluciones Claro. otra gente que es buena diseñadora. El diseño por ahí tiene algo de que también es un poquito innato, ¿no? En el sentido de que hay gente que vos decís, che, qué bueno, yo miro la solución, qué bien que Sí, la, que sí, la, sí. que la pensó, que la diseñó. Sí. Tiene algo que... Hay algo, es como, creo que ahí está un poco también la beta creativa o sí, artística, ¿no? Un sí, poco sí, sí, de tal nuestra cual. disciplina. Igual se aprende muchísimo, Sí, se puede ¿no? Se aprender. Bueno, aprenden todos los acá el caballero patrones. me enseñó muchísimo, como decías vos, ¿no? Sí, Yo aprendí mucho a No, la verdad diseñar, que sí. modelar. Sí. Yo y tengo, sí, sí. yo tengo otra pregunta que no sé si va a tener respuesta, pero capaz que de tres podemos llegar a una idea. Capaz que vos la tenés. Yo creo que vos no la tenés, yo creo que tampoco. Es lo que dijiste vos, ¿no? Que a veces se incluye tardíamente a los desarrolladores en el en el ciclo de desarrollo. Ujú. ¿Por qué? O sea, Eh, damos a una vibra que no podemos ser incluidos. A- yo creo que en parte a una responsabilidad debemos tener la comunidad de desarrolladores que nos hicimos ganar esa reputación, pero también capaz que no. ¿Por qué pasa eso? ¿Sabes? yo puedo ensayar una respuesta que está muy relacionada a cómo, a cuál creo que fue la historia y también mi historia, ¿no? Ujú, Yo creo que si venimos de una historia en donde primero se trabajaba en cascada, ¿no? ujú, Entonces ahí sí estaba la gente de negocios, pasaba por el análisis, el diseño y recién llegaba ese equipo funcional que hace desarrollo. Después vimos que eso generaba problemas y al principio de los 2000 se empezó a trabajar mucho con ujú. XP y Scrum. Pero esos equipos estaban muy enfocados, creo yo, o el problema que se quería resolver es el problema del delivery,
¿no? Entonces seguían siendo equipos de desarrollo, a pesar de que tenían el product owner, se dijo tenemos que traer al negocio. Seguían siendo equipos encargados del delivery. Y en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Tenés el negocio, ¿no? Como una unidad y desarrollo como otra unidad donde tenés estos equipos de delivery. Tal cual. Para mí este modelo de producto es algo, para mí es algo nuevo. Yo lo he descubierto hace 4 o 5 años cuando empecé a leer a Marty Cagan, a Jeff Patton, a Jeff Godelf, con quien estoy trabajando ahora en Sense and Respond. Y ahí es, por lo menos en ese momento es que yo empiezo a ver que estos equipos son equipos más integrales, ¿no? Donde estamos pensando junto a la gente de producto los experimentos, ¿no? Los experimentos, digo, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Cuáles son los riesgos que vamos a atacar? ¿Cuáles son los comportamientos que queremos cambiar en qué usuarios, ¿no? Para mí es algo nuevo y yo creo que para la mayoría de las organizaciones también, ¿no? Este modelo de producto creo que está llegando dentro de los últimos años. Para mí se va a afianzar, ¿no? Es el futuro para mí, pero no creo que tenga tantos años, ¿no? Que Creo es viejo también, ¿no? Es un futuro porque es viejo, es como la IA, ¿no? No, la IA no es que salió un paper el otro día que la descubrieron y Claro. IA. No, Sí. no, es viejísimo. Bueno, lo mismo que estamos describiendo acá Pero capaz que también pensaba, mientras explicabas todo esto, que también es la aplicación de otros rubros en el desarrollo, ¿no? Capaz que es esa visión de, bueno, yo paso una casa, primero la tengo que definir, ¿no? Cómo va a ser, luego empiezo a implementar, luego así. Sí. Capaz que es como en la visión de otros rubros Claro. aplicado al desarrollo que hizo esto, ¿no? Que bueno, al desarrollador es el último paso, el último eslabón. No somos Sí. el último eslabón, ¿no? Pero digo, se incluye tardíamente por eso. Puede ser. Yo creo que sí. Tipo Claro, tipo... como si fuera una cadena de producción, Claro, ¿no? eso, me salía la Bueno, palabra, sí, tal cual. ¿no? Tal cual. Debe haber Para mí, influencia de para eso mí también. sí, debe haber influencia de eso, ¿no? Al final, una vez que ya se pensó, se tiene el plano, vienen los desarrolladores Claro. que lo construyen Claro. y después los testers que chequean si, Claro. si está bien construido. Pero bueno, ya sabemos que eso no tiene buenos resultados en general. Tal cual. Y con respecto, ya que hablaste también de los equipos de producto, no sé si podemos hablar de cómo trabajan puntualmente en un ejemplo. Porque, o sea, mencionaste cosas interesantes como que diseñan colaborativamente, pero más en detalle de la cotidianidad. O sea, reciben un feature ustedes, una funcionalidad, un caso de uso, y se Claro, juntan. ¿Cómo es así, más en el día a día? Claro. Bueno, el equipo de producto tiene un ciclo más largo, ¿no? Ajá. Porque el equipo, parte de detectar oportunidades, ¿no? Detectar problemas, necesidades dentro de los usuarios a los cuales apunta, ¿no? Y pensar en soluciones que puedan llegar a generar un impacto positivo dentro de la organización. Ok. ¿No? Entonces, en ese momento es que vos decís, bueno, y ahí se plantea hipótesis, ¿no? Dice, yo creo que si lo solucionáramos de esta manera, si creáramos esta funcionalidad, ¿no? Yo creo que los usuarios vendrían más. Pero hasta ahora es una vendrían más a mi sitio, comprarían más de esta parte de mi producto, ¿no? Lo usarían más. Hasta ahora es una hipótesis, ¿no? Que tendremos que comprobar y que tendremos que medir. Nosotros vamos a, dentro de este equipo, pensar cuáles son las métricas que a mí me van a permitir determinar si esa hipótesis se valida o no se valida, ¿no? Entonces están dentro de un ciclo más grande. Luego, cuando una vez que empiezan a desarrollar, ¿no? Y desarrollan esas funcionalidades, lo importante es ver qué pasó, ¿no? Para mí viene esa parte de terminar el experimento, poner la funcionalidad, tratar de que eso sea rápido porque esto es un ciclo continuo, medir y después hacer algo con lo que vos mediste, ¿no? Esa parte es fundamental porque empieza el ciclo de nuevo, ¿no? Y ahí vos podrías decir, funcionó, ¿no? Estuvo muy bien, incluso podríamos hacer algo más para que funcione mejor, o no funcionó y habría que cambiar, ¿no? Y hacer cosas nuevas. Me quedo con la palabra medir, porque Sí, me llamó esto la pasa mucho, ¿no? En nuestro rubro, en que se intenta medir
qué tan exitoso es un equipo o una persona Sí. desarrollando. Y bueno, hay distintas formas de medirlo, ¿no? A veces se mide con cuántas stories Sí. cerraste o cuántos Sí. story points, ¿no? Bueno, ese es un punto. En tu caso, ¿cómo sería medir en lo que estás comentando? En mi caso sería no medir output, porque esas son medidas de output, ¿no? El output es sacamos la funcionalidad, Claro. cuánta funcionalidad podemos sacar o cuántos story points, ¿no? Todas son medidas de output. En mi caso, los equipos de producto creo que son más medidas de outcome, ¿no? Son medidas de cuánto cambió el comportamiento de esos usuarios, ¿no? A los cuales vos apuntabas. O sea, vienen más a nuestro sitio, compran más, ¿no? Recomiendan más, están más tiempo dentro de nuestro producto. Son todas medidas que tienen que ver con eso. O sea, que es un paso más. Nuestro trabajo no termina cuando terminamos la funcionalidad, Cuando mandas el commit. cuando mandas el último commit, Claro. deploy, Está. y ya está, me fui. Claro. Sino que termina un poco después. Tenemos que tener las métricas donde vemos se valida nuestra hipótesis o no. Bien. Y esas métricas, ¿vos las ves con el equipo? ¿Y cada cuánto hacen una...? O sea, yo lo que quiero invitar a la gente que nos está viendo, que se pregunten si hacen este tipo de mediciones. Y además, yo casi nunca las veo, la realidad es esa. Desgraciadamente. Es extraño. Y preguntarte, ¿con qué frecuencia hacen esto en el equipo bajo esta modalidad, por ejemplo? Yo creo que todo el tiempo, para mí, los equipos de producto, Ujú. ¿no? O sea, Planean las dicho de otra hipótesis. forma, el feedback tiene que ser inmediato. El feedback tiene que ser inmediato. Están viendo, sería buenísimo en un tablero Claro. cómo salieron los experimentos o Sí. que ya pusieron en producción, Ujú. ¿no? Y cuando hacen la hipótesis piensan qué es lo que van a medir. Son parte fundamental del equipo estas métricas. Pero bueno, como ustedes dijeron, es algo bastante nuevo. Es algo bastante nuevo para la mayoría de los equipos. Sí. Es que en general los equipos cuando pensamos en métricas, pensamos en las métricas que vos decías. En general. Exactamente. Bueno, ¿Querés contar un poco, no sé, si vos querés seguir hablando de esto? Si no, podemos hablar pero de... sí me gustaría saber acá de Tenpines cómo aplicamos todas estas cosas, cómo la ven. Obviamente todo lo que hablaste es acá en Tenpines, por supuesto, no es que sucede en otro metaverso. Pero, no, sí, contarnos un poco de hace cuánto hacen esto en Tenpines. Bueno, no sé, hace cuánto estás vos también acá. Dale. ¿Desde siempre pasó esto? No. Desde siempre lo de los equipos de producto, Sí. para mí, incluso para mí es algo reciente. Acá van a ver muchos en este librito, muchos story points. Pero dentro de Tempan sí, hace mucho que estoy. Creo que soy soy el primer, el primer empleado. mira. Bueno, ahora soy socio también. Ajá. Sí, conocí. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Es común acá en Tenpines pasar a llegar a ser socio? Porque Mira, no es común, pero ha pasado un par de veces. Pasó en el 2015, cuando dos de nosotros pasamos a ser socios. Y pasó en el 2000, por la pandemia, por ahí, 2020, 2021, se sumaron dos socios más. En ese sentido también lo veo bastante diferente de otras empresas, ¿no? Porque empezaron 4 fundadores en el 2009 y ahora somos 8, que dicen que es un montón. Y es bastante, ¿no? Así que... sí. Socios que salen internamente, no es que los contrataron de afuera. Claro, somos todos socios, todos salimos internamente, todos trabajamos full time dentro de Tenpines. Sí. Sí, así que una somos... cierta cantidad de años, me imagino. bueno, todos estamos hace un montón de tiempo. Yo estoy desde que empezó Tenpines, bueno, los 16 conocía años, ¿no? 16 18, por años. tal, cumplieron hace poco uno. Dice feliz cumpleaños por ahí. Sí, tal cual. Así que- Sí, festejamos ahora en agosto 16 años. Yo ya conocía desde antes, conocía creo que a todos probablemente de la comunidad ágil, Sí. ¿no? Y de trabajar también en otra empresa. Así que bueno, ellos fueron los que me invitaron y a este sueño de Tenpines de trabajar en una empresa horizontal, ¿no? Con números abiertos, donde la gente fuera parte, se sintiera parte de la empresa. Sí. Así que bueno, ha sido un recorrido. ¿Y hay algo que destaques o sea, una empresa con una estructura horizontal
de vuelta, no es novedoso que tenga números abiertos tampoco. Digo, también es novedoso. La cantidad de tiempo que las personas se quedan acá colaborando con ustedes también es altísima comparado con el promedio. Pero digo, de todo esto hay algo que a vos te sorprenda, no sé, que sea bastante disruptivo, que te vaya, como decía Hernán también, ¿no? Revolucionaria. Bueno, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que se suma un montón de gente y la gente se suma se siente muy rápidamente con ganas de participar, de ser parte, ¿no? Y muchas de las ideas no surgen ya de los que estamos hace mucho tiempo, sino que surgen de la juventud, digo yo, y a mí eso me encanta, me energiza, me parece que no pasa en otras empresas donde sí o sí las ideas tienen que salir del C-level, ¿no? De los managers más, que están hace más años o que más cobran, por ahí dicen. Sí, sí. Sino que acá, bueno, yo te doy un ejemplo, ¿no? Me estoy acordando justamente que hablábamos de la pandemia, cuando nos encerramos, fue un shock. Rápidamente se generaron grupos un grupo que se llamó Grupo de Bienestar o algo así, que pensó qué actividades podían hacer y cómo podían pensar la vida de toda la gente para que la pasaran mejor, ¿no? Y eso surgió de chicas y chicos jóvenes, ¿no? Y digo, bueno, para mí, yo dije en ese momento, esas son las cosas que te brindan esta manera de trabajar, ¿no? Que los chicos más jóvenes ahí nomás surgieron ideas, se preocuparon, dijeron, conformaron un grupo y pensaron soluciones, ¿no? Entonces, a mí esa es una de las cosas que más me gusta. Sí, o sea, es parte de la estructura horizontal, ¿no? Que todas las personas puedan, además de participar en la decisión, también que puedan proponer ideas, que es lo que decías. O sea, las ideas no bajan, sino también pueden emerger Sí, Claro. de tal cualquier cual, nivel. tal cual. Eh, Sí, para mí eso es una de las cosas más lindas, sí. ok. Y te hago la contrapregunta. ¿Qué es lo que Bien. menos te gusta? O si hay algo que no te gusta de toda tu De carrera. trabajar en de esa Pines. manera. Sí. Porque es tediosa, capaz, decís. Sí, vos lo dijiste, muchas veces es tedioso cuando uno cree que tiene una gran idea, ¿no? Que quiere realizar algún cambio y los cambios a veces dentro de Ten Pines no son rápidos, ¿no? Requieren charlar Claro. con todo el grupo, Claro. exponerlo, Ujú. ¿no? Y muchas veces para las personas que quieren llevar a cabo eso puede resultar tedioso. Yo lo que digo es que lo bueno es que si vos seguiste ese camino, después todo el mundo está dentro del mismo barco, Sí, sí. ¿no? Entonces, pero no te voy a negar que son las cosas que suceden en este tipo de empresas. Algunas decisiones pueden resultar lentas. Bueno, pero es la contra de. O es la peor parte de agarrar un papel, meter un sello y bueno, chicos, hagan esto. Exactamente. Pero bueno. Exactamente, sí, sí, sí. Como jefe, che, Sí. vos le decís yo quiero hacer esto y esa persona probablemente lo hace sin tener ganas o sin que le parezca que... Sí, sin objeción, digamos, lo tienen que hacer. Sin haber podido quizás modificar ni una coma. Claro. Se dice. Tal cual. Pasa mucho en las empresas jerárquicas, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la gente no trabaja, no tiene ganas. Sí, hay falta de motivación, digamos. Sí. Bueno, hay mucha rotación también en Hay otros mucha lados, rotación. cosa que acá no pasa. Sí, sí, sí. En la mayoría. Bueno, yo lo leí que en muchas empresas, mucha gente se va por el jefe. Por los jefes. Eso Por los jefes. lo dicen todo Sí. el mundo. Sí, sí. Nah, Sí, sí. Así que Sí, tal cual. vos fijate. Sí, 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 sí. ¿Tecito? ¿Puede ser? Bueno, matecito. muchas gracias. Bueno, le recomendamos a nuestra audiencia que lean, que lo pueden descargar, ¿no es cierto? Es gratis, Libre. lo pueden descargar en la web. Buscan desarrollo de software ágil en Ten Pines y lo van a encontrar. Por Federico Suppa. Sí, y tiene contribuciones de Pinas y Pinos y también, bueno, tiene por ejemplo la contribución de Nico Páez. Sí. Tiene una sección en la parte técnica. Bueno, anda. Sí. Bien. A bajo nivel también. ¿Y querés dejarle una recomendación vos a nuestros televidentes? Dale, sí, yo les puedo recomendar los últimos libros que estuve leyendo. De agilidad estuve leyendo uno que
está bueno para, si necesitan algo para leer en el subte, que se lea, viste, cada capítulo en 2, 3, 5 minutos, algo bien, y que empiece y cierre. Estuve leyendo The Joy of Agility de Joshua Kerievsky, que es el de Refactoring to Patterns. Sí. A mí me parece muy piola leerlo a él, seguirlo por LinkedIn, siempre escribe, tiene buenas ideas, me parece muy, muy lúcido. Bueno, a mí él me gusta mucho y el libro también me encanta. Son pequeñas historias, relatos que describen su visión de la agilidad, que me parece que está muy bien escrito. Bien. Sí, y después, bueno, a mí el último libro que me gustó mucho, ya metido ya dentro de la parte de producto, estuve leyendo a Jeff Godelf y Joshua Seiden, Lean UX se llama el libro, y el libro describe un marco de trabajo para estos equipos de producto, que a mí me gusta mucho, ¿no? Para ver cómo estos equipos pueden estar alineados con la estrategia y los objetivos de negocio, cómo pueden trabajar como un equipo de producto, pensar en los usuarios, ¿no? Ser customer centric. A mí me encanta todo el contenido, me parece que está muy bien. Terrible. Por si no quedó claro, la agilidad importa, está buena. Para mí sí, Es el ¿viste? camino, es el Habla camino para el mucho- desarrollo, ¿no? Hablan mucho del fin de la agilidad, quizás se murió, no está ya dentro del hype, pero la manera de trabajar... Sí, bueno. Ya hay pocas cosas que tienen hype hoy en día, solo la IA creo que tiene hype. Hoy estamos todos con la IA. Sí, hoy estamos todos con la AI. Pero digamos, sí, esto debería tener más hype del que debería. Y debería tener una. Sí, tendría que tener. Es lo que hablamos también un poco con Rana, ¿no? El falso agile. Hoy en día está complicado. El falso ya está complicado, los cursos de Scrum ya no se Sí. venden tanto, pero bueno, Ya se hizo mucha leña del árbol caído, digamos. Ya se hizo demasiada, entonces es difícil. mucha gente se hizo millonario. Claro, exactamente. Entonces, bueno, hay de todo. Última pregunta. Sí, Federico, Fede, Sí. por sí o por no. ¿La agilidad murió? no, Muchas gracias. no, gracias a ustedes. Un gusto, Fede. Un gusto, che. Muchas gracias por venir.